Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Tal vez muchos están en desacuerdo con la apreciación que vamos a hacer, pero estamos muy convencidos al hacerlo. Lo más grave que está pasando en Colombia es el enfrentamiento de Petro con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el último recurso de los quebrados, es el que marca la pauta, es el que tiende la mano en el momento más crítico de la vida de los pueblos. Vamos para allá. Estamos en una situación terrible del déficit fiscal, del desempleo, de la falta de crecimiento de la economía. Esperanza que algún día, en algún momento, tengamos que acudir más de fondo con el Fondo Monetario Internacional. Y Petro pelea con el fondo y resuelve insultar a la persona que lo representa. A ver, cuéntenos de Mar. Doctor Fernando, ayer Gustavo Petro, enterado de la noticia sobre esta suspensión que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la línea de crédito flexible a Colombia, decidió llamar a la presidente del Fondo Monetario eh, vampiro. Y lo hizo mediante este trino, sí, que ese mismo. Escribió, vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecen ante el sol. Es de esas cosas que uno dice, ¿qué necesidad tiene Gustavo Petro de salir a insultar o a llamar vampiro a la directora del Fondo Monetario Internacional por la decisión que han tomado, que es una decisión que venían advirtiendo y que está informada, doctor Fernando, precisamente ante el pobre o la muy mediocre acción que tiene la economía colombiana en manos de Gustavo Petro y sus 4 ministros de Hacienda? Entre otras cosas, doctor Fernando, no podrá olvidar Gustavo Petro y tampoco desechar o dejar de lado que él sabe perfectamente cómo ha caído el recaudo en Colombia y cómo manejan las cifras y cómo inclusive el asunto del presupuesto general no se compadece con la realidad que estamos viviendo los colombianos en materia económica. Y por eso sale furioso a atacar a la señora directora del Fondo Monetario Internacional. Luis Carlos Reyes, que fuera ministro de Industria y Comercio de Gustavo Petro, ayer reaccionó y yo creo que lo hace con más razones de las que puede tener el mismo Gustavo Petro y escribió lo siguiente. Pese a tener el recaudo tributario más alto de la historia, el CONFIS sigue inflando las metas de recaudo. Oiga bien, sigue inflando las metas de recaudo para cumplir en el papel con una regla fiscal que en la práctica lleva tiempo incumpliendo. Esto ya es claro para el Fondo Monetario Internacional. Es hora de sincerar las cuentas, dice Luis Carlos Reyes en un trino que publicó el día de ayer. Bueno, no es una maravilla la explicación que hace Luis Carlos Reyes. Lo cierto es que necesitamos al Fondo Monetario Internacional y lo llamamos vampiros. El Fondo Monetario Internacional, ¿como para qué querrá la sangre de los colombianos, la sangre económica? Eso es una estupidez. Pero pelear con el que nos puede tender la mano no es lo más inteligente, ¿no? No, pues en lo absoluto. ¿De qué dependerá lo que vaya a pasar de aquí en adelante con el Fondo Monetario Internacional? En esencia, doctor Fernando, que se cumpla con dos elementos que son importantes para el Fondo Monetario. Por un lado, que se finalice la consulta sobre la salud económica del país, una revisión que hacen todos los países miembros y que se determine si Colombia sigue cumpliendo o no con los criterios de acceso a la línea de crédito, entre los que se incluyen políticas económicas sólidas, posición externa sostenible, buen historial de acceso a los mercados internacionales, finanzas bajo control, sistema financiero saludable, inflación baja y estable, entre otros. Pero jugando con la regla fiscal, pues está difícil, doctor Fernando, que aquí vayan a cumplir con lo que está ordenando en la evaluación el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y resolvemos decirles vampiros. Muy bien, vampiros. Dios mío, Dios mío. Petro no estaba en sus cabales. Como parece que no lo estaba
cuando el sábado lanzó unos trinos, ¿no? Verdaderamente delirantes. Cuéntenos. El sábado, doctor Fernando, Gustavo Petro no podía quedarse por fuera de todo el proceso eh, fúnebre que se le rindió al Papa Francisco y él desde Colombia decidió salir a trinar. Trinos de más de 5, 7, hasta 10 páginas el fin de semana de Gustavo Petro. De verdad, pareciera que él no tiene más que hacer que sentarse a echar carreta a través de Twitter. Y escribió cosas como estas. Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo. Sé que Francisco ya no está en Roma, ya su existencia finalizó. Ha muerto el gran papa latinoamericano que se abrió a toda la humanidad y fue humano, simplemente humano y por tanto muy sensible ante los problemas de los demás, los problemas del mundo, los problemas de la humanidad. Ay, Francisco, que tanta humanidad nos demostraste. Recuerdo que a mí me pusieron ese nombre, mi padre y mi madre, y me puse a investigar de dónde venía y descubrí a un revolucionario religioso italiano, muy humilde, que amaba todo, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, dijo, y me hice revolucionario por ello, era San Francisco de Asís, y generó la idea de hermandad humana porque protege la vida. Este es uno de los trinos del fin de semana de Gustavo Petro. Y el otro trino, que también es larguísimo, vean ustedes la extensión de este trino, es el que le dedica a Carlos Pizarro, el comandante del M-19, de quien debo decirlo, doctor Fernando, quienes hemos leído el libro de Gustavo Petro, la autobiografía, Una vida, muchas vidas, lo que vemos entre líneas es que a Gustavo Petro nunca le gustó las decisiones que tomó Carlos Pizarro. Pero obvio, como todo en política se vale, y sobre todo si es Gustavo Petro, pues ahora resulta amante de la figura de Carlos Pizarro. Hoy es 26 de abril, un día como hoy asesinaron al comandante del M-19, candidato presidencial Carlos Pizarro. Hoy envío este mensaje al comandante esté donde esté. Y me llamó mucho la atención de todo lo que escribió, porque es muy largo, esta parte que subrayé, eh, donde Petro habla de la admiración que tenía por Pizarro. Dice lo siguiente, tus asesinos y malquerientes ya están muertos en vida por no saber amar al pueblo, como decía Bateman, el Samario. Tú me lo dijiste allá en Atagaima, donde juntos mirábamos la quebrada hermosa, tú igual hermoso, más que por tu físico, que envidiaban por tu alma libre que aparecía en la mirada y la sonrisa. Que la revolución era la paz, la revolución era la paz, hermano, compañero. En eso el hombre pasó la noche aparentemente en vela para Eh, estas cosas. no hay duda de que estaba con una dosis de café entre pecho y espalda. Repito, digo lo del café con mucha ironía para que nadie me vaya a malinterpretar. Gustavo Petro. Sus delirios, como los de Benedetti. Sí, estamos gobernados por dos narcoadictos. Y miren lo que dice Benedetti y para hacer el comentario respectivo. Aquí está la entrevista que le dio a la revista Cambio Benedetti, que ahora resulta con algunos petristas muy solidarios. Que qué guapo Benedetti decir la verdad sobre su condición. Escúchenlo. Tiempo el alcohol y las drogas han dominado su vida, ministro? Uno de mis problemas, entre comillas, es que yo siempre he sido un adicto funcional. Iba a trabajar, después tomaba, tenía entonces que consumía cocaína, después entonces tomaba para poder dormir. Además de los problemas que yo venía teniendo con mi familia y yo, lo hijueputa que había sido, mejor dicho, con mi familia, y me da dolor aceptarlo y decírtelo, me da muchísimo dolor y me da mucho arrepentimiento. A nadie le gusta decir que uno es un enfermo, o sea, a nadie, no es fácil, o sea, ¿cómo explicarle? Yo no quiero ser drogadicto, o sea, yo no quisiera ser adicto, no quisiera serlo. Y lo soy, es una enfermedad. Y si tú llegas a decir lo que yo estoy diciendo hoy, yo soy alcohólico o tengo problemas con las drogas, te estigmatizan, te sancionan, te dicen que estás loco, que no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, me parece gran cosa ser alcohólico y drogadicto y ese es el ministro de Estado. Entonces tenemos a Petro con sus delirios de grandeza, pero delirios que lo llevan al extremo de la estupidez. Y ese ministro
drogadicto y alcohólico. El ministro del Interior, doctor Fernando, que maneja gran parte del programa de lucha contra el narcotráfico en Colombia, ¿no? Es que Fundamental. Es que es eso, ¿no? O sea, el ministro es el que maneja las políticas antidroga en Colombia y al mismo tiempo es el ministro que consume cocaína, lo que se supone por lo que lucha todos los días desde el puesto de trabajo que tiene. Y yo no sé por qué pretenden normalizar que una persona que es consumidora habitual de sustancias tan complejas como la cocaína tiene plenas facultades, doctor Fernando, para poder actuar y para poder trabajar. Y es que las decisiones del país no dan espera. Fíjese usted lo que le pasa a Colombia. Obviamente, Gustavo Petro está desconectado y el ministro, pues en gran parte también lo está. Y bien usted lo ha dicho, estamos gobernados por dos personas narcoadictas y el resultado pues no puede ser diferente al que estamos viendo todos los días. Demar, ¿cuál es la primera condición indispensable para que el drogadicto logre superar su condición de enfermo? Porque esa es una enfermedad y una enfermedad gravísima, la más grave que puede haber. ¿Cuál es Aceptar, la primera condición? aceptar su adicción. Aceptarla, claro, claro, claro. Y obviamente no aceptar la adicción como un elemento gravísimo para su comportamiento, para su vida, para eh, no decir las cosas que dice Gustavo Petro, que qué horror, es aceptar su condición de enfermo. Eso se lo dijo María Jimena Duzán, pero Claro, él no lo entiende, él no lo entiende. aceptar Él, la condición no es normalizarla, ¿no, doctor Fernando? Que es lo que intenta hacer Benedetti cuando él dice, yo soy un drogadicto funcional. Él puede trabajar y puede consumir. Y pues sí, lamentable su situación de vida, pero es que no es responsable. Pero además quedamos muy mal ante el mundo. Como una cumbre de ministros para hablar de la lucha contra las drogas y asiste Armando Benedetti. ¿Cuál es el mensaje? Lo primero que todos saben es que este señor ha dicho que abiertamente es drogadicto, que tiene adicción a la cocaína, y van a hablar de la lucha contra la cocaína. Es que quedamos muy mal, quedamos muy mal. Y ahora uno entiende a Gustavo Petro, y no lo digo porque me parezca una maravilla, sino porque es así. Uno entiende a Gustavo Petro cuando va a la ONU, se echa unos discursos larguísimos hablando en favor de la legalización de las drogas. Ya, claro, pues uno lo entiende. Él es una persona que entonces lo consume, según lo ha dicho Álvaro Leiva, pero pues Petro no ha tenido la capacidad de decir que sí lo es, al contrario que sí lo hizo Armando Benedetti, pero pues ahí seguirá. Él le dijo hace una semana a un periodista, apostamos 1 millón de pesos que de aquí nadie me mueve. Es obvio que nadie lo va a mover. muy bien. Bueno, Demar, una cosa absolutamente insoportable. Los indígenas se tomaron la Universidad Nacional. Sí. Las imágenes que hemos visto son sencillamente dramáticas. La Este es Universidad Nacional, nuestro motivo de orgullo y de esperanza. Ahí se están educando los que serán el futuro de Colombia. Miren eso. Esto, doctor Fernando, hace parte de la habilitación que le hizo o le dio Gustavo Petro a los sectores indígenas para que vinieran a Bogotá para estar presentes el jueves, porque es que si Petro no llena la Plaza de Bolívar con indígenas, pues no está en nada, ¿no? Recuerde que Petro le ha entregado, según denunció la senadora María Fernanda Cabal, cerca de 530.000 millones de pesos a los indígenas desde que llegó a la presidencia de la República. Eso es muchísimo dinero. Más de $500 millones le ha entregado en contratos interadministrativos a los indígenas. Y pues la denuncia que se hace de la Universidad Nacional es que llegaron anoche y han estado llegando. Se habla de 12.000 indígenas, doctor Fernando, en la Universidad Nacional. Y vea la forma en cómo exigieron que los dejaran entrar. Escúchelo, esto es anoche. Se están dirigiendo para otro edificio, el edificio de química ya fue abierto. En este momento se dirigen para otro edificio. Veamos cuando gritaban fuerza, Muy fuerza, compleja la situación. por favor. Y como les En digo, otro de no los, en están otro de dadas los las videos. condiciones para que haya clase. No están dadas. Este es el otro momento de los indígenas, todos con bastón de mando, doctor Fernando. Y es que a la Universidad Nacional y a ningún campus universitario se le permite que la gente entre armada.
excepto a los indígenas, que ellos sí pueden estar armados con cuchillos y machetes, porque son ellos. Esto es lo que denuncia el profesor de la Universidad Nacional hace unas horas, el profesor Diego Guevara, Diego Torres, perdón, Diego Torres, que está en la universidad y pues denuncia con preocupación la forma en cómo los estudiantes van a poder ingresar a recibir las clases el día de hoy. Escuchemos qué es lo que ha dicho el profesor de la Nacional. Son las 7:16, 17 de la noche de hoy, domingo 27 de abril. Muy compleja la situación en el campus Bogotá, les cuento. Un recorrido rápido muestra una enorme cantidad de personas de comunidades indígenas en el área del CIT, también en el área de la concha acústica, también en el área del polideportivo. Aparentemente se esperan más personas. Una cosa muy preocupante es que se ven personas con machetes y personas con actividades, actitudes bastante intimidantes. Me cuentan que hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse. Las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar me dicen que se siente mucha tensión en el ambiente. Muy complicada la situación. Yo le voy a pedir a las autoridades universitarias que evalúen el hacer clases el día de mañana lunes. Muy compleja la situación y me parece que esto hay que ponerle mucho cuidado. Bueno, hay que ponerle mucho cuidado, pero ¿quién le pone mucho cuidado? El alcalde como que no existe, pero el presidente de la República es el jefe de ellos, el que los trajo, Esto, el esto, que los quiere manejar para su jornada del jueves. el que los Es manipula. Escuchamos cómo a la entrada de la universidad exigen su ingreso y lo hacen no de manera pacífica, no echen carreta porque es que se dedican a decir que es que los indígenas son muy pacifistas. No, esto no es pacífico. Estos gritos no lo son por lo menos. Escuchemos este otro momento anoche en la Universidad Nacional. Vamos a utilizar las instalaciones para poder dormir. Ya saben, compañeros. Bueno, Ujú. la Universidad Nacional en manos de los indígenas, ¿quién los trae? ¿Quién los alimenta? ¿Quién les paga? Claro, pues les paga y los alimenta el que los trae. ¿Y Porque quién los gratis no pone? es. Pues Gustavo Petro, que lo Ah, bueno. necesita para llenar la Plaza de Bolívar, doctor Fernando. Mire, aquí los indígenas han servido para protestar por la reforma a la salud, de la que ellos no se sirven porque en nada les afecta la reforma a la salud. Les ha servido para exigir una reforma pensional que tampoco en nada los toca a ellos. Les ha servido para presionar la reforma pensional que tampoco los toca a ellos. Pero él sí los utiliza y los utilizó en su momento, recuerde usted, para llevarlos frente al Palacio de Justicia y exigir que le eligieran como fiscal a Luz Adriana Camargo, recuerde, en esa terna que resultó siendo de dos al final de los días, porque la que ahora es directora de la SAE se retiraba, doña Amalia, se retiraba del proceso. Los indígenas son los que van a llenar la Plaza de Bolívar este jueves. Gustavo Petro y Armando Benedetti han venido indicando que esta es la mini constituyente. Lo dijo Armando Benedetti y doctor Fernando este fin de semana. Todo el pacto histórico, sus congresistas, sus ministros estuvieron recorriendo el país y contándole a la gente que el jueves radicarán la solicitud de consulta popular y que todos deben salir a las calles a participar. Le vendieron la idea a la gente de que con la consulta popular inmediatamente se cambiarán los aspectos que tienen que ver con los trabajadores y los empleadores en el país, lo que no es cierto. Pero además me preocupa, doctor Fernando, dicen que así arrancará la mini constituyente el jueves. No, pero no estoy de acuerdo con usted, si es cierto. Todo cambia. Vamos a perder 500.000 empleos. ¿Le parece poco? Claro, esa es una realidad. Ah, bueno. Y lo dice el Banco de la República, doctor Fernando, que no es cualquier instituto que lo dice, ¿no? Lo dice el Banco de la República, pero obviamente lo de ellos es otra cosa, doctor Fernando. No es la consulta popular. Ojo con el tema, la constituyente, que dice Armando Benedetti Armarán el jueves. Bueno, y quiero preguntarle lo del transfugismo. Petro
quiere que se permita el transfugismo, ¿eso es bueno o es malo? Lo que pasa es que Petro lo está utilizando como un elemento para su campaña del año entrante, lo que decía Juan Carlos Flores, ¿no? Sí. Doctor Fernando, hoy citaron al Congreso de la República, al Senado, puntualmente al Senado, para que debata en sexto debate la ley de transfugismo, que no es ley de transfugismo, sino una reforma constitucional que permitiría nada más y nada menos que los congresistas, no importa el partido que tengan, puedan cambiarse de partido de cara a las próximas elecciones. Hasta 3 meses antes de la elección, o sea que en diciembre estarían ya ellos pensando a qué partido quieren llegar. Y esto sin que les signifique una doble militancia que les cause la muerte política. El proyecto de acto legislativo pues va al sexto debate. De ser aprobado pues avanzaría a muy buen ritmo y le quedarían solamente 2 debates, el de comisión primera en Cámara y plenaria en Cámara de Representantes. Y lo que haría Gustavo Petro con esto es consolidar su fuerza política y electoral. ¿Por qué razón? Muchos de los partidos que están agrupados en eso que llaman el pacto histórico, doctor Fernando, no tendrían la capacidad para en unas elecciones, yendo solos, lograr pasar el umbral. Hoy el pacto histórico tiene en total 46 curules, 20 en Senado y tiene 27, 26 en la Cámara de Representantes. Si esto se llega a dar, si llega a pasar, pues lo que harán es que todos se van a meter en una sola fuerza, en un solo partido político. Partido es un decir, ¿no? Porque ya no hay partidos políticos. Y estando allí pueden crear una gran lista que permita ser más fuertes de cara a las elecciones y no atomizados como se encuentran ahora. Pues eso es lo que hay, doctor Fernando. Se ha denunciado que esto favorecería, por supuesto, al pacto histórico. Vamos a ver cómo vota hoy el Senado de la República. Va a estar muy interesante y muy largo ese debate que se ha planteado el día de hoy en el Senado. Bueno, mientras tanto, crece el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? Crece el escándalo por lo que está entregando Sandra Ortiz, las pruebas de los chats que tenía Sandra Ortiz con el entonces secretario jurídico de Palacio de Nariño, con el señor Vladimir Fernández. Presidente jurídico Vladimir Fernández está titulado el chat que tiene ella con Sandra Ortiz, con Vladimir Fernández. Y hablan de las reuniones que se hicieron en el Congreso de la República. Mire usted, por ejemplo, en la anterior, por favor, Kike. Gracias. Saliendo para la reunión, te esperamos. Aquí estoy esperando. ¿Dónde estás? En Presidencia, oficina NAME. Vamos llegando con CR, el orden del día. Gracias, mi reina. Esta es la forma en cómo hablan Sandra Ortiz y Vladimir Fernández, doctor Fernando. Y es que esto apunta a que entonces el dinero que se entregó en el Congreso de la República, puntualmente al Senado de la República, algunos congresistas habría alcanzado no solamente para aprobar la reforma pensional y tramitar otras reformas, sino también para asegurar el triunfo de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Vladimir Fernández, valga decirlo, el mismo que ha logrado que se suspenda la investigación contra Gustavo Petro por violación de topes de campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. En eso estamos. Y mientras tanto, peleamos con el Fondo Monetario Internacional. Petro les dice vampiros. Mientras eso pasa, matan y matan miembros de las fuerzas militares de Colombia. Mientras eso pasa, los indígenas se toman la Universidad Nacional como les da la gana y ya están aquí. Desde ayer domingo hasta el jueves y después del jueves, ¿cuánto tiempo más? ¿Cómo se van a dar clases en la Universidad Nacional en estas circunstancias? Es imposible, realmente, es imposible, es impracticable que haya clases, doctor Fernando. Y usted habló de los hechos que enlutan al país, menos a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro, en cambio de enviar un mensaje de solidaridad con las familias, con la policía, con el Ejército Nacional, por los recientes hechos de violencia donde se documenta que hay 23 miembros de la fuerza pública asesinados a mano de los terroristas, lo que hace es salir a decir que hay que nombrar una comisión que investigue qué fue lo que pasó en el departamento del Guaviare. Ante el hecho, doctor Fernando, que da cuenta, repito, el Ministerio de Defensa del asesinato de 6 hombres del Ejército Nacional y el secuestro de 5, escribió Gustavo Petro. Una comisión independiente debe examinar de inmediato las circunstancias del ataque al ejército en Guaviare, examinado desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego que se tomó con los frentes bajo órdenes de Calarcá.
Soy responsable de la vida de cada joven que hay en la fuerza pública y quiero que todos regresen sanos y salvos a sus familias, porque este gobierno es un gobierno construido alrededor de la vida, su defensa y proyección. Esto es lo que escribe Gustavo Petro, doctor Fernando, en no, momentos en que él fue el que firmó en un consentimiento viaje de cocaína. Eso no lo escribe sino un cocalero. Eso no lo escribe una persona en su sano juicio. Semejante bestialidad. Y Bueno. entonces tenemos policías asesinados el 15 de abril en Carepa, Antioquia, el 16 de abril en Salgar, Antioquia, el 19 de abril en Chigorodó, Antioquia, el 20 de abril en Cartagena, el 24 de abril en Ciénaga de Oro, el 25 de abril en Simití, Bolívar, el 25 de abril en Tarazá, Antioquia, el 26 de abril en La Apartada, Antioquia, el 26 de abril en Suárez, Cauca, el 26 de abril en Saravena, Arauca. Estos son policías asesinados por el Clan del Golfo, las FARC, el ELN. Y después tenemos las noticias que vienen de los soldados. El 15 de abril en Jamundí, Valle del Cauca, asesinado el soldado Julio César Vázquez. El 18 de abril en La Vega, Cauca, el soldado Luis Galíndez. En el 23 de abril en Segovia, Antioquia, el soldado Luis Carlos Vargas Gutiérrez. El 24 de abril en Chimá, en Córdoba, el soldado José Francisco Espitia. El 27 de abril en el Guaviare, 6 soldados asesinados por el Frente de Alias Calarcá de las FARC. Esto es, en total, doctor Fernando, 23 miembros de la fuerza pública asesinados en 13 días en Colombia. Y ni el ministro ni Gustavo Petro dicen nada de mantener los ceses bilaterales con los terroristas que los van matando sin más ni más. Bueno, y terminemos con que un senador de los Estados Unidos hace una advertencia. Rick Scott. Rick Scott acaba de decir una cosa que me parece importante, doctor Fernando, respecto a que dice él que Gustavo Petro no puede entrar a los Estados Unidos, diferente a lo que circuló en la versión la semana pasada en Colombia. Escuchemos. So you guys are all too young to remember apartheid in South Africa. So what really, I think, really drove the change in South Africa, apartheid, was the whole world community decided that the pro-apartheid government was despicable. And we've got to do the same thing with Maduro. We've got to make sure no country other than maybe the bad guys deal with Maduro. We've got to make sure he can't travel anywhere in the world. He can't travel to the United States. You just saw Petro from Colombia can't come to the United States anymore. That's what we've got to start doing. We can't let any of his thugs travel to Miami. We've got to stop all the flow of oil, which Trump has started. It's going to end hopefully in May. There won't be, so that's where Maduro has his money. He gets his money to oppress the people, and then we've got to be vocal, and we've got to talk about what's happening. We have to isolate. Bien claro, ¿no? Pues no tienen por qué entrar a los Estados Unidos y no lo van a permitir, es lo que dice el senador Rick Scott. Muy bien. De manera que ya lo saben. Se nos está poniendo complicada la cosa con los Estados Unidos después de haberlos insultado tanto. Se está poniendo complicada la cosa con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la paz de Petro. Y 23 asesinados en 13 días. Y el ministro de Defensa no dice una sola palabra. Y sale a esta hora, doctor Fernando, nueva encuesta de Guarumo y Ecoanalítica sobre los candidatos presidenciales con más posibilidades de llegar a la presidencia. Y esto, pues no sé, igual se los leeré y cada quien haga la cuenta que le parezca y piense como le parezca respecto a los números que entregan. Ecoanalítica dice, doctor Fernando, que hay un empate técnico en el primer lugar entre Gustavo Bolívar y Vicky Dávila. Bueno, así de absurdo. Le sigue Sergio Fajardo. Más absurdo todavía. ¿Qué tal? Después viene en cuarto lugar Germán Vargas Lleras, Claudia López, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Juan Manuel Galán, Daniel Quintero. En fin, ni para qué le leo el resto. Pero bueno, eso es lo que dice la encuesta Ecoanalítica, doctor Fernando. ¿Quién paga? ¿Quién paga esa encuesta? ¿Quién paga? Ya le digo quién paga esa encuesta. Permítame, si me da 30 segundos que ya estoy abriendo la encuesta completa, le puedo decir quién financió la encuesta. Fuente de financiación propia, dicen. No, pensé que lo estaba pagando Revista Semana.
Fuente de financiación propia, dice Revista Semana. Fuente de financiación propia. Propia, sí. ¿Y quién es? ¿Y quién es el propio? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quién es el dueño? Sí. No me atrevo. Esto era de Carlos Ariel Sánchez en su momento, el exregistrador. Y tengo dudas sobre si su socio se quedó con la firma. Lo averiguaré y mañana se los contaré, doctor Fernando, sobre quiénes son las personas que están detrás de Guarumo. Y así nos despedimos de ustedes esta mañana, a las 6:00 a.m, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.